En abril de 2021, conocí por internet a un hermano católico, Rafael. Tras leer la palabra de Dios Todopoderoso, sintió que era la voz de Dios. Estaba dispuesto a buscar y estudiar la obra de Dios. Sin embargo, pronto lo interrumpió su sacerdote y de pronto dejó de asistir a reuniones. Muy preocupada, traté de contactar con él por todos los medios, pero no podía localizarlo. Desesperada e impotente, tenía ganas de rendirme. Me motivé al recordar la apremiante voluntad de Dios de salvar a la humanidad. Leyera o no mis mensajes, Rafael, yo debía hacer todo lo que pudiera. Era el único modo de cumplir con mi responsabilidad y mi deber. Hermana Han, ¿Sí? debes haber aprendido mucho en estos años predicando el Evangelio. ¿Me puedes hablar de tu experiencia? Claro. La experiencia que más me impresionó sucedió en abril de 2021. Conocí por internet a un hermano católico, Rafael. Mientras le predicaba el Evangelio, descubrí que tenía aptitud y comprendía la verdad. Tras leer la palabra de Dios Todopoderoso, sintió que era la voz de Dios y quería buscar más. Tenía sed de la verdad. Así es. Pero para mi sorpresa, un día me enviaron un mensaje. Rafael se había encontrado a su antiguo sacerdote y no iba a venir a las reuniones. Me quedé boquiabierta al leerlo. Le debió meter muchas nociones en la cabeza. Lo contacté de inmediato. Y supe que estaba confundido por lo que le habíamos dicho. Pero no fue nada específico. No sabía cómo debía hablar con él. Me quedé en blanco y no supe qué hacer. No paraba de pedirle a Dios que lo guiara si era una de sus ovejas, y yo haría lo necesario por enseñarle. Yo y la hermana Lee lo invitamos a conversar. Él vino soltando un montón de doctrinas religiosas. Parecía alterado. Y hablaba de su devoción por el Señor Jesús, de la firmeza de su fe, y de por qué no era posible que la encarnación de Dios fuera mujer. Para él, como el Señor Jesús se había encarnado en un hombre y llamaba Padre al Dios del cielo, y como acostumbramos llamar Dios Padre al Dios del cielo, el Señor debería regresar en forma de hombre, y que la aparición y obra de Dios Todopoderoso en forma de mujer le resultaba inaceptable. Muchos se bloquean y no aceptan el camino verdadero. Así es. Algo conmocionada por la intensidad de sus palabras, no sabía ni por dónde empezar. De pronto recordé una película evangélica, El misterio de la piedad continuación, y que la verdad que enseñaba podría resolver esto. Y le expliqué: hermano, creo que tu fe en el Señor Jesús es muy firme. Pero pensemos un momento. Solemos orar al Señor Jesús, ¿pero lo conocemos realmente? ¿Sabemos realmente que el Señor Jesús es la encarnación de Dios? ¿Que Él es realmente la verdad, el camino y la vida? ¿Estamos seguros de conocer la esencia divina del Señor Jesús? ¿Aseguramos que cuando regrese el Señor Jesús podremos saber que es Él? ¿Por qué creemos en Él exactamente? ¿Por su familia biológica o por su aspecto? Rafael no respondió nada. Le leí unas palabras de Dios Todopoderoso. La esencia de la creencia de la gente en Dios es la creencia en el Espíritu de Dios. E incluso su creencia en Dios encarnado se debe a que esta carne es la personificación del Espíritu de Dios, lo que significa que tal creencia sigue siendo la creencia en el Espíritu. Existen diferencias entre el Espíritu y la carne, pero debido a que esta carne proviene del Espíritu y es la palabra hecha carne, entonces
En lo que el hombre cree, sigue siendo la esencia inherente de Dios. La encarnación significa que el Espíritu de Dios se hace carne, es decir, que Dios se hace carne. La obra que la carne realiza es la obra del Espíritu, la cual se materializa en la carne y es expresada por la carne. Nadie, excepto la carne de Dios, puede cumplir con el ministerio del Dios encarnado, es decir, que solo la carne encarnada de Dios, esa humanidad normal y nadie más, puede expresar la obra divina. Tras estas palabras le enseñé: todos sabemos que el Señor Jesús nació en la familia de un carpintero y parecía normal, nada distinto de un hombre normal por fuera. Pero Él era el cuerpo del Espíritu de Dios y el propio Dios encarnado. No creemos en Él porque fuera judío, ni porque naciera de María, y ni por su sexo o su aspecto. Creemos porque tiene el Espíritu de Dios, porque es la verdad, el camino y la vida. Solo Él podía expresar la verdad y realizar una obra divina. De igual forma, porque ahora creemos en Dios Todopoderoso. Porque Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Es el Espíritu del Señor Jesús revestido de la carne de una persona normal, que vive entre nosotros, expresa verdades y realiza la obra de juicio en los últimos días. Dios Todopoderoso y el Señor Jesús tienen la esencia del Espíritu de Dios. Sin importar en qué familia haya nacido esta encarnación de Dios, ni su aspecto ni su sexo, nada de esto puede cambiar su esencia. Dios Todopoderoso expresa verdades y hace la obra del juicio. Esto prueba que Dios Todopoderoso es el Espíritu encarnado de Dios y el regreso del Señor Jesús. ¿Y qué respondió Rafael? Poco a poco se dispuso a investigar. Y dijo estar de acuerdo con lo que le dije. Pero aún no entendía por qué Dios había optado por encarnarse esta vez en forma de mujer. Al ver que había cedido un poco, le pregunté: ¿son la forma o el sexo que Dios elija para obrar en la carne cosas que podamos decidir? Cuando nuestra madre nos da a luz, no podemos elegir su aspecto y, sea como sea, debemos aceptarla. Es el razonamiento que deben tener los niños, ¿no te parece? Rafael asintió y dijo: no tenemos derecho a elegir. Proseguí: igual. El tipo de carne elegido ahora por Dios para encarnarse, sea de hombre o de mujer, ¿es algo que podamos decidir? Si afirmamos que Dios viene como hombre, lo admito. Pero si viene como mujer, no lo acepto. Eso no es irracional. El sexo de la encarnación de Dios es su propia materia y decisión suya. No estamos calificados para comentar, ¿cierto? Dios es el Señor de la creación. Su sabiduría y sus ideas son más elevadas que las del hombre. Somos insignificantes. ¿Cómo entenderíamos la sabiduría en su obra? Sobre la apariencia y obra de Dios no tenemos derecho a elegir. Dios se ha hecho carne y mientras exprese verdades y realice su obra, sea cual sea su sexo, es el propio Dios. Y debemos aceptar y obedecer. Es la única manera de ser racionales. Tras mis enseñanzas, Rafael estaba escuchando de verdad y no refutó. La aparición y la obra de Dios son misteriosas. Se deben enseñar estos aspectos de la verdad. Cierto. Le leí unos pasajes de la Biblia. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por tanto,
Tened mucho cuidado de vosotros mismos, ya que no visteis ninguna imagen el día en que Jehová os habló en Joreb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. Le comenté: en estos pasajes de la Biblia podemos ver que Dios es espíritu en esencia, que no tiene forma fija y que no permite que los seres humanos lo tallen en imágenes de adoración. El Génesis dice que, en el principio, Dios creó primero al hombre y luego a la mujer a imagen suya. Entonces, ¿dirías que Dios es hombre o mujer? Si dices que es hombre, pero que también creó a la mujer a imagen suya, o si dices que es mujer, pero que creó al hombre a imagen suya, ¿qué es lo que ocurre? Dios es un Dios justo y creó al hombre y a la mujer a imagen suya. La primera vez que se encarnó fue como hombre y en los últimos días como mujer. Así que trata justamente a ambos sexos. Si Dios se hubiera encarnado como hombre las dos veces, habría sido injusto hacia las mujeres. Afirmar que Dios es hombre o que es mujer supone delimitarlo y Él lo aborrece. Dios se encarna para salvar a la humanidad, y encarnarse implica adoptar forma humana, sea masculina o femenina. Y sea cual sea el sexo de su forma humana, su esencia es eternamente inalterable. Al oír esto, Rafael despertó y dijo: «Oh, es muy significativo que Dios se encarne como mujer en los últimos días». Una manera precisa de comprender a Dios. Así es. Luego le envié unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: cada etapa de la obra realizada por Dios tiene su propio sentido práctico. En aquel entonces, cuando Jesús vino, lo hizo en forma de varón. Y cuando Dios viene esta vez, toma la forma de mujer. A partir de esto, se puede ver que la creación de Dios, de ambos, el varón y la mujer, puede ser útil para su obra y que con Él no hay distinción de género. Cuando su espíritu viene, Él puede adoptar cualquier carne que desee y esa carne puede representarlo. Sea varón o mujer, puede representar a Dios mientras sea su carne encarnada. Si Jesús hubiera aparecido como mujer cuando vino, en otras palabras, si el Espíritu Santo hubiera concebido una niña y no un niño, esa etapa de la obra se habría completado de todas formas. Si esto hubiera ocurrido, la etapa actual de la obra la hubiera tenido que completar un varón. Pero de todas maneras, la obra se habría completado. La obra llevada a cabo en cada etapa tiene su significado. Ninguna de las dos etapas de la obra se repite ni entra en conflicto con la otra. Si Dios solo se encarnara como varón, las personas lo definirían como tal, como el Dios de los hombres, y nunca creerían que es el Dios de las mujeres. Entonces, los hombres creerían que Dios es del mismo género que los hombres, que Él es la cabeza de los hombres. ¿Y qué hay de las mujeres? Esto es injusto. ¿No es un trato preferencial? Si fuera el caso, todos aquellos a quienes Dios salvó serían hombres como Él, y no habría salvación para las mujeres. Cuando Dios creó a la humanidad, creó a Adán y a Eva. No solo creó a Adán,
sino que hizo tanto al varón como a la mujer a su imagen. Dios no es solo el Dios de los hombres, también lo es de las mujeres. Dios no es solo el Espíritu Santo, el Espíritu 7 veces intensificado, o el Espíritu que todo lo engloba, sino también es un ser humano, un humano normal, un humano excepcionalmente común. No es solo varón, sino también mujer. Son parecidos en que ambos nacieron de humanos, y distintos en que uno fue concebido por el Espíritu Santo y el otro nació de un humano, aunque derivado directamente del Espíritu. Son parecidos en que ambas carnes encarnadas de Dios llevan a cabo la obra de Dios el Padre, y distintos en que uno hizo la obra de redención, mientras el otro hizo la de conquista. Ambos representan a Dios el Padre, pero uno es el Redentor lleno de gracia y misericordia, y el otro es el Dios de la justicia lleno de ira y juicio. Uno es el Comandante Supremo que lanzó la obra de redención, mientras el otro es el Dios justo que cumple la obra de conquista. Uno es el principio, el otro el final. Uno es carne sin pecado, mientras el otro es carne que completa la redención, que continúa la obra y que nunca es pecaminoso. Ambos son el mismo Espíritu, pero moran en carnes diferentes y nacieron en lugares diferentes, y están separados por varios miles de años. Sin embargo, toda su obra es mutuamente complementaria, nunca conflictiva, y se puede hablar de ellas en el mismo contexto. Ambos son personas, pero uno fue un bebé varón, y el otro una niña recién nacida. Tras estas palabras, la hermana Lee señaló: la obra de Dios es siempre nueva, nunca vieja, y Él jamás la repite. La obra de Dios siempre está renovándose, cambiando y elevándose. Si Dios repitiera su obra, tal vez lo delimitaríamos. No tendríamos un verdadero conocimiento de Él. La primera vez que Dios se encarnó fue hombre. ¿Qué consecuencias tendría que el Señor regresara en la carne como hombre otra vez? Delimitaríamos a Dios como varón y creeríamos que favorece a los hombres, que no ama a las mujeres y las rechaza, por lo que estarían discriminadas para siempre. ¿Es esto correcto? ¿Es justo hacia las mujeres? ¿Se ajusta a la voluntad de Dios? ¿No son puras nociones humanas? Dios es justo y trata por igual a hombres y mujeres. Dios se ha encarnado una vez como hombre y otra como mujer. Esto es muy significativo. Que Dios se encarne como mujer en los últimos días ha invalidado las nociones de todos, revertido el entendimiento equivocado que tiene el hombre de Él, y ha mostrado que no solo es Dios de los hombres, sino también de las mujeres. Dios es Dios de toda la humanidad. Nadie puede delimitar a Dios como hombre o como mujer con sus nociones. También añadí: de hecho, sea cual sea la forma que adopten sus encarnaciones, la esencia de Dios es inalterable. Ellas son el Espíritu de Dios hecho carne, lo representan y pueden realizar obra divina. En la era de la gracia, Dios se hizo carne y fue crucificado por el pecado de la humanidad. El Señor Jesús era hombre y fue capaz de redimir a la humanidad. Si Dios se hubiera encarnado como mujer esa primera vez, también habría realizado la obra de redención y otorgado al hombre el camino del arrepentimiento. Por tanto, el sexo y el aspecto de la encarnación de Dios no importan, y tampoco importa si tiene una apariencia de grandeza o no. Lo importante
es que tenga la esencia de Dios, que hable verdades y realice la obra de salvación. Estas son las claves al estudiar el camino verdadero. Le leí otras palabras de Dios. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y, así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia. Su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa y como consecuencia pasa por alto su esencia, esto muestra que el hombre es ignorante. Continué diciendo, la palabra de Dios es clara. Para comprobar si es la encarnación de Dios, hay que observar si puede dictar verdades y realizar la obra de Dios. Si no escuchas la voz de Dios mientras estudias el camino verdadero, sino que juzgas en función del aspecto y el sexo de la encarnación, ¿no cometes el mismo error de los fariseos al resistirse a Jesús? Lo haces. Los fariseos veían que el entorno familiar y el aspecto del Señor Jesús se salían totalmente de sus nociones e ilusiones sobre el Mesías, por lo que juzgaron y condenaron al Señor Jesús, sin buscar ni estudiar sus palabras ni su obra. Al final lo crucificaron, lo que ofendió el carácter de Dios y fueron condenados. Si la gente no lee la palabra de Dios Todopoderoso ni escucha la voz de Dios, y se resiste a Dios Todopoderoso, porque una encarnación femenina de Dios no se ajusta a sus nociones, ¿esto no es volver a crucificar a Dios? Dicho esto, él debió de entenderlo, ¿cierto? Así es. Rafael dijo que seguiría buscando. Y cuando lo invitamos a una reunión al día siguiente, accedió de buena gana. Entonces, ¿empezaban a mejorar las cosas? Eso era lo que pensaba. Para mi sorpresa, la tarde siguiente no vino a la reunión, ni me respondía. Estaba preocupada. Por ello, le enviaba palabras de Dios cada mañana al levantarme, con la esperanza de que respondiera. Pero él nunca leía mis mensajes, y perdí la esperanza. Luego, hice que otros hermanos lo contactaran, pero era imposible. En realidad, no sabía qué hacer en esta ocasión. Volví a la desesperanza. Y creí que así tenía que ser. ¿Tan solo te rendiste? ¿O se te ocurrió otra cosa? Justo cuando quería dejarlo del todo, casualmente hallé un artículo de la experiencia de una hermana que predicó el Evangelio a un italiano. Yo conocí al hermano al que le había predicado. Fue mi compañero de predicación del Evangelio. Él tenía buena humanidad y comprendía la verdad. Pero yo no esperaba que él hubiera tenido tantas nociones cuando ella le predicaba, ni que hubiera estado 2 meses fuera de contacto. Sin embargo, la hermana no se rindió. Siguió esperando y buscando la ocasión de enseñarle la palabra de Dios. Al final, la palabra de Dios Todopoderoso corrigió todas sus nociones y aceptó la obra de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las ovejas de Dios realmente oyen su voz. Así es. La experiencia de la hermana fue conmovedora y me avergonzó.
Pensé que, por cada persona que se presenta ante Dios, Él ha pagado un gran precio. Si yo comprendía las intenciones de Dios por salvar al hombre, debía acatar su voluntad. Pero a la menor dificultad, estaba dispuesta a rendirme. Carecía de perseverancia. ¿Dónde estaban mi lealtad y mi testimonio? Leí la palabra de Dios. Al difundir el Evangelio, debes primero estar a la altura de tu responsabilidad. Debes seguir tu conciencia y tu sentido común para hacer todo lo que puedas y debas. Siendo amoroso, debes proporcionar soluciones a cualquier noción que la persona que está considerando el camino verdadero pueda tener o cualquier pregunta que se plantee. Si de verdad no puedes proporcionar una solución, puedes buscar algunos pasajes relevantes de las palabras de Dios para leerles. Fragmentos selectos de testimonios de experiencia o algunos videos adecuados que mostrarles. Es muy posible que esto sea efectivo. Al menos estarás cumpliendo con tus responsabilidades y no te remorderá la conciencia. Pero si eres superficial y quieres salir del paso, es probable que demores las cosas y no será fácil ganarse a esa persona. Al difundir el Evangelio a los demás, uno debe estar a la altura de su responsabilidad. ¿Cómo debe entenderse la palabra responsabilidad? ¿Cómo, concretamente, debe ponerse en práctica y aplicarse? Pues bien, debes entender que, habiendo acogido al Señor y experimentado la obra de Dios, tienes la obligación de dar testimonio de su obra a aquellos que poseen sed de su aparición. Entonces, ¿cómo vas a compartirlo con ellos? Ya sea en Internet o en la vida real, debes compartirlo de cualquier modo que gane a la gente y sea efectivo. La difusión del Evangelio no es algo que se hace cuando te apetece, solo cuando estás de humor y que no haces cuando no estás de buen humor. Tampoco es algo que se haga según tus preferencias, escogiendo a tu antojo, difundiendo el Evangelio a aquellos que te gustan y no difundiéndolo a los que no. El Evangelio debe ser difundido de acuerdo con las exigencias de Dios y los principios de su casa. Debes cumplir con las responsabilidades y deberes de una criatura de Dios, haciendo todo lo que puedas para dar testimonio a los que estén considerando el camino verdadero de las verdades que entiendes, de las palabras de Dios y de su obra. En eso consiste cumplir con la responsabilidad y el deber de una criatura de Dios. ¿Qué debe hacer una persona mientras difunde el Evangelio? Debe cumplir con su responsabilidad, hacer todo lo que pueda y estar dispuesto a pagar cualquier precio. Entonces, ¿cómo se debe tratar a alguien que está investigando el camino verdadero? Mientras se ajusten a los principios establecidos por la casa de Dios para la difusión del Evangelio, tenemos la obligación de difundírselo. E incluso si su actitud presente es pobre e inaceptable, debemos ejercer la paciencia. ¿Por cuánto tiempo y hasta qué punto debemos ser pacientes? Hasta que te rechacen y no te dejen entrar en su casa. Hasta que no funcionen las charlas, ni llamarles, ni que otra persona vaya a invitarles y no te reconozcan. Entonces no habrá manera de difundirles el Evangelio. En ese momento habrás cumplido con tus responsabilidades. En eso consiste el cumplimiento del deber. Mientras exista un poco de esperanza, debes buscar todas las maneras que se te ocurran y hacer todo lo posible para leerles las palabras de Dios y dar testimonio de su obra. Digamos, por ejemplo, que has estado en contacto con alguien durante 2 o 3 años. Has tratado de difundir el Evangelio y de dar testimonio de Dios ante ellos muchas veces, pero no tienen intención de aceptarlo. Sin embargo,
son perfectamente capaces de entender todo. Y sin duda son un receptor potencial del Evangelio. ¿Qué debes hacer? En primer lugar, no debes renunciar a intentarlo, sino mantener un trato normal con ellos y seguir leyéndoles las palabras de Dios y dando testimonio de su obra. No te des por vencido con ellos. Sé paciente hasta el final. Cualquier día inesperado, se despertarán y sentirán que es hora de investigar el camino verdadero. Por eso, practicar una paciencia y una perseverancia interminables es importante para difundir el Evangelio. ¿Y por qué hacer esto? Porque es el deber de un ser creado. Ya que estás en contacto con ellos, tienes la obligación y la responsabilidad de predicarles el Evangelio de Dios. Desde que escuchan por primera vez las palabras de Dios y el Evangelio hasta el momento en que se conviertan, intervendrán muchos procesos, y esto lleva tiempo. Este periodo requiere paciencia y espera, hasta el día en que se conviertan y los lleves ante Dios. De vuelta a su familia. Esa es tu obligación. ¿Qué es una obligación? Es una responsabilidad que no se puede eludir, a la que se está obligado. Es como el trato de una madre hacia su hijo. Por muy desobediente o travieso que sea el niño, o si está enfermo y no quiere comer, ¿cuál es la obligación de su madre? Sabiendo que eres su hijo, te adora, te quiere y te cuida. Da igual que la reconozcas como tu madre o no, y no importa cómo la trates. Ella se queda igualmente a tu lado, sin marcharse ni un instante, hasta que tú crees que es tu madre y vuelves a su seno. De este modo, ella vela constantemente por ti y te cuida. Esto es lo que significa la responsabilidad. Esto es lo que significa el deber. Si los que se dedican a la difusión del Evangelio practicaran de esta manera, con este tipo de amor por la gente, estarían defendiendo los principios de la difusión del Evangelio y serían plenamente capaces de obtener resultados. Tras leer estas palabras, sentí vergüenza y desconsuelo. Dios ha dejado muy claras las responsabilidades de los obreros evangelizadores. La situación de cada receptor potencial del Evangelio es distinta y hay que tratarla distinto. No puedes atenerte a tus nociones o prejuicios para rechazarlo y limitarlo, y ni mucho menos abandonarlo. Si compruebas que es un receptor idóneo, debes hacer lo imposible para darle testimonio de la obra de Dios en los últimos días y conducirlo ante Dios. Estos son los principios de predicación. Sin embargo, al poco de no poder contactar con Rafael, se me acabó la paciencia. Yo pasaba un momento difícil y no quería seguir intentándolo. Y como él nos ignoraba, no contestaba llamadas y ni los mensajes, ¿qué más se podía hacer? Le había enseñado lo que debía, pero Rafael no lo aceptaba y yo no podía más, así que lo dejé de lado. Pero me sentía muy incómoda. Seguía pensando que él tenía una fe sincera, aptitud y capacidad de comprensión, pero lo habían invadido las nociones religiosas a causa de la perturbación de un sacerdote. Tenía que ayudarlo en este momento crucial. No podía no hacer nada. De lo contrario, no cumpliría con mis responsabilidades. Así que le envié un artículo testimonial con la esperanza de ayudarlo. Lo leyera o no, yo había hecho todo lo que estaba a mi alcance. Solo con esta forma de practicar te sentirás más tranquila. Así es. ¿Conseguiste contactar con Rafael luego de eso? Uh-huh. Días después, Rafael me envió un mensaje. He estado orando todo este tiempo. Aunque no haya dicho nada, sé que Dios busca nuestro corazón.
El mío clama a Dios Todopoderoso, que me dé esclarecimiento y guía para no errar y ofender a Dios. Estaba muy emocionada, y en su respuesta, él afirmaba: este mundo es muy corrupto y es difícil acercarse a Dios. Las únicas armas contra el mal son las palabras de Dios Todopoderoso y la Biblia. Admitía la palabra de Dios Todopoderoso, lo que demostraba que entendía la voz de Dios y que había esperanza para él. Pero yo sabía que él vivía una batalla interior y me preocupaba que dejara de leer mis mensajes. Estaba ansiosa. Me calmé y oré a Dios. Mientras oraba, recordé unas palabras de Dios. Dios no abandonaría a la humanidad a la ligera de ningún modo. Busqué este pasaje para leerlo. Dios dice. El siguiente pasaje fue registrado en el libro de Jonás 4:10-11. Luego, Jehová le dijo: ¿sientes pena por la enredadera que no has hecho ningún esfuerzo, ni la has hecho crecer? Que salió una noche y en una noche se secó. ¿No tendré yo lástima de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden ver la diferencia entre su mano izquierda y su derecha y donde también hay mucho ganado? Estas son las palabras reales de Jehová Dios, registradas de una conversación entre Dios y Jonás. Aunque este diálogo es breve, rebosa de la preocupación del Creador por la humanidad y su reticencia a renunciar a ella. Aunque se le confió a Jonás la proclamación de las palabras de Jehová Dios a las personas de Nínive, él no entendió los propósitos de Jehová Dios, como tampoco sus preocupaciones por los habitantes de la ciudad, ni sus expectativas para ellos. Con esta reprimenda Dios pretendía decirle que la humanidad era el producto de las propias manos de Dios y que Él había dedicado un empeño minucioso en todas y cada una de las personas. Que todos y cada uno llevaban sobre los hombros las expectativas de Dios. Que todos y cada uno disfrutaban de la provisión de vida de Dios. Él había pagado el precio de un esfuerzo laborioso por cada persona. Esta reprimenda también dijo a Jonás que Dios valoraba a la humanidad, que era la obra de sus propias manos, tanto como Jonás mismo valoraba la calabacera. Dios no abandonaría a la humanidad a la ligera de ningún modo, o hasta el último momento posible. Tras estas palabras, estaba conmovida. Y le dije a Rafael: hermano, eres una persona reflexiva y entiendes la voz de Dios. Dios se ha encarnado en los últimos días y ha dictado millones de palabras de verdad para proveernos, salvarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a su reino. Espero que puedas considerar esta cuestión sobre nuestro destino y resultado. Oraré por ti. Que Dios abra tu corazón y te permita volver a su casa. Aquí te estaremos esperando. Y le envié unas lecturas de la palabra de Dios y aguardé por su respuesta. Entre ellas había un pasaje de la palabra de Dios que lo llevó a un punto crucial. Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así
os beneficiaréis. Os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad, pero la miran con desdén, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas o la condenan a la ligera, están asediados por la arrogancia. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos personas con razón y que aceptan la verdad. Quizás, habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida, creas que solo una de cada 10,000 de estas palabras está en sintonía con tus convicciones y con la Biblia. Y entonces, deberías seguir buscando en esa 10,000ª parte de esas palabras. Sigo aconsejándote que seas humilde. No te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con esta exigua reverencia por Dios en tu corazón, obtendrás mayor luz. Si examinas detenidamente y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad, y si son o no la vida. Quizás, habiendo leído solo unas pocas frases, algunas personas condenarán ciegamente estas palabras diciendo: esto no es nada más que algún esclarecimiento del Espíritu Santo. O, este es un falso Cristo que ha venido a engañar a la gente. Los que dicen tales cosas están cegados por la ignorancia. Entiendes demasiado poco de la obra y de la sabiduría de Dios, y te aconsejo que empieces de nuevo desde cero. No debéis condenar ciegamente las palabras expresadas por Dios debido a la aparición de falsos cristos durante los últimos días, ni ser personas que blasfeman contra el Espíritu Santo porque teméis al engaño. ¿No sería esto una gran lástima? Si, después de mucho examen, sigues creyendo que estas palabras no son la verdad, no son el camino, ni la expresión de Dios, entonces serás castigado en última instancia y te quedarás sin bendiciones. Si no puedes aceptar esa verdad hablada de forma tan llana y clara, ¿no eres indigno entonces de la salvación de Dios? ¿No eres alguien que no está suficientemente bendecido como para regresar ante el trono de Dios? Piensa en ello. No seas imprudente e impetuoso, y no trates la creencia en Dios como un juego. Piensa en el bien de tu destino, en el bien de tus perspectivas, en el bien de tu vida, y no juegues contigo mismo. ¿Puedes aceptar estas palabras? Rafael leyó este pasaje de la palabra de Dios y me envió un largo mensaje sobre sus sensaciones. Yo sabía que estaba preocupado por si tomaba la senda equivocada y que temía que creer en Dios Todopoderoso supusiera traicionar a Jesús. ¿Y qué le enseñaste con relación a ese problema? Le envié un pasaje de la palabra de Dios y le enseñé: la Iglesia de Dios Todopoderoso no pertenece a ningún grupo religioso.
surgió a raíz de la aparición y obra del regreso del Señor Jesús, no porque alguien fundara una nueva denominación. Dios Todopoderoso realiza la obra del juicio, con lo que inicia la era del reino y clausura la era de la gracia, aparte del propio Dios encarnado. Ningún líder ni persona importante o famosa del mundo puede dictar verdades, ni guiar ni salvar a la humanidad, ninguno de ellos. Aunque la obra de Dios Todopoderoso es distinta de la de Jesús o Jehová, son el mismo Dios en esencia. Jehová, Jesús y Dios Todopoderoso son nombres utilizados por Dios en eras distintas. Sin importar cómo cambien los nombres o la obra de Dios, su esencia es inalterable. Dios es Dios siempre. Dios Todopoderoso dice: la obra que Jesús hizo representó el nombre de Jesús y la era de la gracia. La obra hecha por Jehová le representaba a él y la era de la ley. Su obra fue la de un solo espíritu en dos eras distintas. Aunque llevaban nombres distintos, ambas etapas de la obra fueron realizadas por un mismo espíritu, y la obra realizada fue continua. Al tener un nombre distinto y como el contenido de la obra era diferente, la era también lo fue. Cuando Jehová vino, fue su era, y cuando vino Jesús, fue la suya. Así, cada vez que Dios viene, se le llama por un nombre, representa una era y abre una nueva senda, y en cada nuevo camino, adopta un nuevo nombre que demuestra que Dios es siempre nuevo y nunca viejo, y que su obra está en constante progreso hacia adelante. La historia progresa siempre hacia adelante, y la obra de Dios también. Para que su plan de gestión de 6,000 años alcance su fin, debe seguir progresando. Cada día, cada año, Él debe realizar obra nueva. Debe abrir nuevas sendas, iniciar nuevas eras, iniciar obra nueva y mayor, y junto con estas cosas, traer nuevos nombres y nueva obra. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús a la de la etapa actual, estas tres etapas cubren en un mismo hilo continuo todo el espectro de la gestión de Dios, y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que creó el mundo, Dios siempre ha estado obrando para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último, y aquel que inicia una era y quien lleva la era a su fin. Las tres etapas de la obra, en diferentes eras y distintos lugares, han sido llevadas a cabo con seguridad por un solo espíritu. Todos los que separan estas tres fases se oponen a Dios. Ahora, debes entender que toda la obra desde la primera etapa hasta hoy es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. La palabra de Dios Todopoderoso es clara. La obra de salvación de la humanidad consta de tres etapas. La primera fue la era de la ley, en que Jehová guió la vida del hombre en la tierra. La segunda etapa fue la redención en la era de la gracia, cuando Dios se encarnó como ofrenda por el pecado de la humanidad. La tercera es la obra de juicio en los últimos días, profetizada en el libro del Apocalipsis. Estas etapas son el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. Dios realiza una obra distinta en cada era, pero la obra de las tres la hace un solo Dios. Te pondré un ejemplo. La obra de gestión de Dios es como la construcción de una casa. La era de la ley representa los cimientos de la casa, sin los cuales ésta no se puede construir en modo alguno. La era de la gracia sería la estructura de la casa, sin la cual la casa no puede tomar forma. La era del reino es como el tejado. Sin este paso final, la casa queda incompleta y no protege del viento o la lluvia. Por tanto, los tres pasos son indispensables.
Nuestra fe en Dios Todopoderoso no implica que hayamos abandonado al Señor Jesús ni que creamos en otro Dios. Solo seguimos las pisadas del Cordero. Hay varias grandes religiones en el mundo y los creyentes en Dios se han dividido en más de 2000 denominaciones, sin importar en cuál estuvieron. Cada vez más hermanos con fe sincera y sed de la aparición de Dios han llegado a aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y a aceptar el riego y sustento de su palabra. Es una realidad muy clara. Además, cumple la profecía bíblica. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Y acontecerá en los últimos días que la montaña de la casa de Jehová será establecida en lo alto de las montañas y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones irán a Él. Amén. Amén. Así pues, tras discutir la relación entre las 3 etapas de la obra de Dios, se debió disipar la confusión de Rafael, ¿cierto? Ajá. Después de escucharme, me envió un emoji orando y respondió: Tienes razón. Dios Todopoderoso es el único Dios y todos debemos estar sujetos a este nombre. Él me llama, conoce mi interior, mis preocupaciones y mis temores. Luego le envié unas películas de evangelización. También oré a Dios. Y dije que, aunque Rafael no viniera, yo tenía que hacer todo lo posible y aprender a esperar, buscar y someterme. Es una prueba a nuestra fe y nuestra paciencia. Así es. ¿Rafael te respondió después? Ajá. A los 4 días recibí un inesperado mensaje suyo, preguntando si podía seguir asistiendo a reuniones. Añadía que la palabra de Dios Todopoderoso le era muy valiosa y que no podía vivir sin ella. Con la palabra de Dios comprendió verdades y misterios de la Biblia. La palabra de Dios lo conquistó. Me quedé atónita. No esperaba que pidiera asistir a reuniones. En ese momento, rompí a llorar. Muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego le pregunté, ¿por qué quieres volver a las reuniones? ¿Qué leíste? Me dijo que había leído las palabras de Dios que le envié y que sus planteamientos le hicieron sentirse en conflicto. Añadió, no podía ser tan descuidado en mi fe ni considerarla un juego. Así que seguí investigando. El regreso del Señor es muy importante y no quiero perder la ocasión de recibirlo y acabar ofendiéndolo o abandonándolo. La palabra de Dios puede conquistar a la gente. Así es. Estaba muy emocionada y agradecida a Dios. Vi que la autoridad y el poder de su palabra son grandes. Fue la palabra de Dios la que lo cambió y le hizo aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta experiencia realmente me llegó y me hizo entender que, sin importar con qué receptor me encuentre, siempre y cuando entienda la voz de Dios, debo cumplir mi deber y obligación de conducirlo a la casa de Dios. Solo haciendo esto no dejaremos atrás remordimientos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Toda la gloria a Dios.